Hay tantos lugares y cosas que explorar en el universo, desde exoplanetas distantes hasta galaxias lejanas que podrían albergar vida inteligente, pasando por enormes agujeros negros y estrellas brillantes. Sin embargo, hay un problema con la exploración del espacio: la distancia. Todos los lugares a los que se quiere ir en el espacio profundo están muy lejos. Por ejemplo, Elon Musk quiere poner seres humanos en Marte de forma permanente, mientras que la NASA quiere enviar astronautas ahí. Sin embargo, cualquier viajero que vaya a Marte tiene que soportar un agotador viaje por el duro espacio que no dura menos de 5 meses, incluso con el cohete más potente de la historia. Ojalá pudiéramos encontrar una forma más rápida de viajar por el espacio. Además, la estrella más próxima a nosotros está a unos 4,5 años luz, lo que hace imposible visitarla con las tecnologías espaciales actuales. Sin embargo, un descubrimiento accidental promete solucionar ese problema al permitir viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo afecta a los viajes espaciales y cómo te afecta a ti personalmente? Acompáñanos mientras exploramos cómo los científicos de la NASA descubren accidentalmente la primera burbuja warp del mundo. Los viajes warp no son extraños para los fans de la franquicia Star Trek. El motor warp es una encantadora tecnología futurista del universo Star Trek que desde su primer episodio en 1966 incluye 10 series de televisión y 13 largometrajes. En estas series y películas, los personajes exploran el universo utilizando potentes y rápidas naves espaciales, viajando de planeta en planeta y comunicándose con una tripulación de alienígenas. El motor de torsión es el centro de atracción porque sin él, la historia sería inverosímil. El universo es extraño, inimaginable y demencialmente grande. E incluso si se quiere visitar la siguiente estrella, las inmensas distancias cósmicas crean una barrera casi imposible. Echemos un vistazo a la siguiente estrella, Próxima Centauri, a 4,5 años luz de distancia. Esta distancia significa que se necesitan 4,5 años para llegar a la estrella. Si se consiguiera alcanzar la velocidad de la luz vuela a toda velocidad cósmica y actúa como una especie de tope de velocidad universal, por lo que cualquier otro método tarda más. De hecho, si se decide utilizar la sonda espacial más rápida jamás construida, el largo viaje a través del vacío interestelar llevaría casi 8,000 años. Así que tiene sentido quedarse en la Tierra y su entorno inmediato. Por supuesto, la tripulación de Star Trek no se quedó cerca de la Tierra porque encontró una solución. Esta solución hace posible los viajes de larga distancia acortando la distancia. El motor de torsión, que utiliza la tecnología del motor warp, lo consigue haciendo malabarismos con el espacio y el tiempo, lo que supone un gran entretenimiento. El motor de torsión estaba destinado a permanecer en la imaginación hasta que un científico se dio cuenta de que tal motor era realmente posible a finales del siglo pasado. El físico era Miguel Alcubierre y elaboró una teoría que sacudió a la comunidad científica a nivel mundial. En 1994, Alcubierre vio un episodio de Next Generation mientras realizaba su investigación de doctorado sobre la teoría general de la relatividad de Einstein, donde las masas pesadas pueden curvar el espacio y el tiempo. Así que Alcubierre cogió un trozo de papel, hizo los cálculos y sentó las bases de un artículo que apareció en la revista científica ese mismo año. En su artículo, Alcubierre describe cómo se puede comprimir el espacio y el tiempo delante de una nave espacial y estirarlo detrás de la misma, de modo que hay que recorrer una distancia mucho menor hasta el destino deseado, logrando esto con total seguridad atrapado en lo que él llama una burbuja de torsión. En la visualización, el concepto se comparó con el surfista que monta una ola y una metáfora utilizada a menudo para describir cómo una nave podría viajar por las estrellas. Sin embargo, hay un problema con la burbuja de torsión de Alcubierre. Verás, el motor warp es difícil de construir en la realidad. No puedes curvar el espacio con fuerza con una masa normal. Para hacerlo, necesitas materia exótica, que tiene gravedad negativa. En las décadas siguientes se publicarían decenas de motores factoriales, pero también siguieron siendo ejercicios teóricos y experimentos de pensamiento que manipulaban las formulaciones de teoría de la relatividad en busca de nuevos conocimientos. La necesidad de la materia extraña seguía existiendo. Pero esta situación cambiaría gracias a Eric Lentz, un físico del Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico en Estados Unidos, que intervino. Vio Star Trek de niño, sin embargo no ha podido olvidarse del motor warp y ha estado pensando en cómo dar vida a esta máquina tan especial y espectacular. Lentz leyó por primera vez el artículo profesional de Alcubierre cuando era solo un adolescente, y aunque lo encontró fascinante, no entendió mucho al respecto en ese momento. Sin embargo, siguió leyendo las publicaciones sobre motores warp mucho después de empezar a trabajar como físico, y cuando tuvo algo de tiempo libre durante los meses de encierro del COVID, volvió a sus antiguos intereses. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todos habían pasado por alto algo. En su artículo, Alcubierre investigó la solución más sencilla posible para las formulaciones de la teoría de la relatividad. Esta solución dio como resultado el motor Alcubierre, una burbuja warp impulsada por una enorme cantidad de gravedad negativa. Lentz decidió probar algunas de las matemáticas más inusuales y se dio cuenta de que también podía resolver fórmulas con ella.
En la burbuja de torsión obtenida por Lenz, la masa estaba en los lugares donde la curvatura era mayor, pero lo que es mucho más importante, se puede hacer su burbuja con cosas cotidianas. No hacía falta ni una pizca de Stranger Things. Lenz se sorprendió de que nadie hubiera intentado eso antes. Aunque el motor de Lenz ya era más práctico que el motor de Alcubierre, todavía necesitaba mucha masa para que fuera viable. Básicamente, estamos hablando de algo así como una masa 1000 veces menor que la del mismo Sol. Sigue siendo una gran cantidad de kilos, pero es más manejable. Parecía que las burbujas Warp podían ser dejadas de lado como un concepto que nunca podría ocurrir en la vida real. Sin embargo, un descubrimiento totalmente fortuito está alimentando de nuevo el interés por las burbujas factoriales y podría ser un gran avance. Un proyecto de investigación financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA podría haber descubierto accidentalmente cómo construir un motor de propulsión Warp. Harold Sonny White, investigador de la NASA en el laboratorio Eagle Works de Houston, Texas, publicó en julio un artículo de investigación con su equipo sobre la posible estructura de la densidad de energía presente en una cavidad Casimir. Según el informe, el equipo de Eagle Works dio con un sistema a micronanoescala que predice una distribución de la densidad de energía negativa que se acerca mucho a los requisitos de la métrica de Alcubierre. En otras palabras, White y sus colegas crearon accidentalmente un experimento microscópico mientras investigaban cómo se distribuye la energía en torno a las longitudes de onda, una teoría desarrollada por el físico holandés Hendrik Casimir. El experimento dio como resultado una energía teórica suficiente para alcanzar la velocidad warp, un concepto teorizado por Alcubierre. En una entrevista, White explicó que el análisis numérico detallado de las cavidades Casimir personalizadas del equipo les ayudó a identificar una nanomicroestructura real y fabricable que se prevé que genera una densidad de energía negativa en el vacío, de manera que se manifestaría una burbuja warp real a escala nanométrica, no una análoga. Entonces, la cosa seria, es decir, una estructura de burbuja warp, se manifestará bajo estas condiciones específicas. White también era consciente de la solución matemáticamente válida propuesta por Alcubierre para el impulso warp que puede atravesar el cosmos por encima de la velocidad de la luz sin violar las leyes físicas actualmente aceptadas. También era consciente de que la solución había sido ridiculizada por el uso de materiales teóricos y cantidades masivas de energía que parecían prácticamente imposibles de diseñar de forma práctica. Sin embargo, White, entonces especialista en propulsión warp, contratado por la NASA y fundador del respetable laboratorio Eagle Works, reelaboró la métrica original de Alcubierre y la puso en forma canónica. Este cambio de diseño redujo drásticamente los materiales exóticos y los requisitos energéticos del concepto original. Este concepto rearmado proporciona a los investigadores y a los aficionados a la ciencia ficción al menos un rayo de esperanza de que un motor warp en el mundo real puede hacerse realidad algún día. También dio lugar a un cambio de nombre informal del diseño teórico original, un concepto que ahora se conoce más comúnmente como la unidad Warp Alcubierre /White. Cuando White comenzó su última investigación financiada por la DARPA sobre las cavidades Casimir personalizadas, una estructura única a microescala con todo tipo de aplicaciones prometedoras, definitivamente no esperaba tropezar con este descubrimiento potencialmente histórico, sobre todo uno que apoya un concepto teórico sobre el que a menudo ha hablado abiertamente. Las cavidades de Casimir y las tentadoras fuerzas a escala cuántica no tienen ninguna relación con la teoría o la mecánica de los motores warp, o al menos nunca lo habían estado antes. Pero dice White, es un trabajo que a él y a su equipo de LSI les apasiona y algo que DARPA cree que tiene una serie de posibles aplicaciones. Así que ya sea por pura coincidencia o por algún tipo de destino personal, parece que uno de los pocos ingenieros del planeta que sabría inmediatamente qué era lo que estaba viendo cuando realizaba su investigación sobre las cavidades de Casimir estaba en el lugar exacto y en el momento correcto para notar una sorprendente similitud entre su proyecto de pasión por el impulso warp y su investigación actual, una observación que podría haber pasado desapercibida de otro modo. Cuando White y su equipo publicaron sus hallazgos, se convirtieron en el primer artículo en la literatura revisado por pares que propone una nanoestructura realizable que se prevé que manifieste una burbuja warp real. Este hallazgo fortuito no solo confirma la estructura toroidal prevista y los aspectos de energía negativa de una burbuja warp, sino que también ha dado lugar a posibles vías que White y otros investigadores pueden seguir cuando intenten diseñar y construir algún tipo de nave espacial con capacidad warp en el mundo real. Según White, se trata de una estructura potencial que podemos proponer a la comunidad que podría construirse y que generaría una distribución de densidad de energía negativa en el vacío, muy similar a la que se requiere para una aeronave espacial como la de Alcubierre.
Para seguir evaluando sus innovadores resultados y avanzar en la investigación, White y su equipo han presentado una propuesta de diseño para una nave de impulso warp a escala nanométrica que se pueda probar. El experimento original en el que trabajaba el equipo de White consistía en un modelo de juguetes formados por una esfera de 1 micra de diámetro situada en el centro de un cilindro de 4 micras de diámetro. Se analizó para mostrar una densidad de energía Casimir tridimensional que se correlaciona bien con los requisitos de la métrica warp de Alcubierre. White, por lo tanto, cree que se podrían explorar experimentos a escala de chip para intentar medir pequeñas firmas ilustrativas de la presencia del fenómeno conjeturado, una aunque humilde, real, burbuja warp, el santo grial de todo Star Trek. Propone que la comunidad utilice esta estructura potencial para generar una distribución de densidad de energía negativa en el vacío similar a la que se requiere para una aeronave espacial como la que quería lograr Alcubierre. White y su equipo no han construido ni probado el diseño propuesto de nave warp a escala nanométrica. Sin embargo, señaló si el equipo de LSI lo llevara a cabo en algún momento, probablemente utilizarían una impresora 3D NanoScribe GT que imprime a una escala nanométrica. Básicamente, tienen los medios para hacerlo, solo necesitan la oportunidad. Desgraciadamente para los fanáticos de Star Trek, White dice que no hay ningún plan para hacer esto actualmente, porque están centrados en las cavidades Casimir personalizadas. Sin embargo, aunque White y su equipo no puedan construir actualmente la nave warp a escala nanométrica propuesta, han esbozado un segundo experimento comprobable que consiste en encadenar varias de estas burbujas warp creadas por Casimir en una configuración en cadena. Este diseño permitirá a los investigadores comprender mejor la física de la estructura de la burbuja warp ya creada y cómo una nave podría algún día atravesar el espacio real dentro de dicha burbuja warp. No hay que sorprenderse con la reticencia de White a la hora de construir modelos de propulsión warp a escala nanométrica. DARPA está pagando el laboratorio LSI Eagle Works para que explore las cavidades Casimir y no el descubrimiento accidental de una burbuja warp, independientemente de sus implicaciones potencialmente asombrosas o de la emoción que lo rodea. Sin embargo, White cree que es cuestión de tiempo que su mininave warp sea diseñada y probada, ya sea por él o bien por otro investigador. Warp advirtió que esto no significa que estemos cerca de construir un motor warp que funcione plenamente, ya que aún queda mucha ciencia por hacer. Sin embargo, hay al menos un rayo de esperanza de que la humanidad pueda algún día volar por todo el cosmos en una burbuja warp inspirada en Star Trek. Dinos qué piensas de la burbuja warp en la sección de comentarios aquí abajo.